Bueno, empezamos entonces. Tenemos el agrado de presentar a la señora Mónica Galleguillos. Mónica Galleguillos es médico veterinario especializado en temas de calidad e inocuidad de los alimentos. Tiene una trayectoria de más de 20 años asociada a la industria de alimentos. Ha conducido desde la formación el equipo de Fundación Chile y luego ha sido quien ha llevado a cargo la gerencia de la empresa GCL Capacita, que ganó el premio PYME en gestión de la competitividad en 2009 en Fundación Chile. Ha implementado conceptos y sistemas en gestión de seguridad alimentaria. Ha liderado la traída de ServSafe de la Nación Restaurant Association Education a Fundación Chile, que ha sido pionero en introducir los conceptos HACCP en el servicio de alimentación. Es entrenadora de buenas prácticas agrícolas, reconocida por la Universidad de Mississippi. Ha sido entrenadora de Global Gap y es entrenadora de Global Gap desde los años de la iniciativa europea y se desempeña también como formadora y capacitadora en modalidad de cursos Trainer and Trainer. Gracias, Mónica, por estar con nosotros. Voy a presentar brevemente también a Mirta Sachún. Mirta Sachún es nutricionista de la Dirección General de Salud Ambiental, la DIGESA. Mirta tiene un importante rol en la protección de los consumidores. Ella ha realizado muchos trabajos en el tema de la protección, en el tema alimentaria para niños con productos comestibles, ha hecho evaluaciones sobre productos adulterados y trabaja constantemente en el organismo de la DIGESA porque es responsable, supervisora de las acciones de control de alimentos sanitarios. Voy a presentar por último a ustedes a Paul Insterbreer. Paul es el gerente general de Westin Libertadores Lima. Tiene mucha experiencia en aspectos de gastronomía y servicios. Paul tiene una importante labor activa mediante conferencias, entrevistas, en el cual transmite la preocupación y el interés de control de ingredientes, alimentos y, como ustedes han podido comprobar el día de hoy durante el almuerzo, se garantiza el adecuado uso del mismo, ¿no? Entonces, únicamente para darles las bienvenidas a los tres y vamos a empezar con Mónica. Tenemos 20 minutos. Tienen las preguntas a la mano, por favor, luego nos las hacen llegar indicando el nombre del conferencista. Adelante, Mónica. Gracias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Antes que nada, agradecer a la organización por la oportunidad de estar aquí en esta interesante conferencia donde ya en la mañana hemos ido adentrándonos en los temas de inocuidad. Y hoy en la tarde tenía que elegir y elegí venir para acá y no me fui a la paralela del lado. Así que estoy aquí con ustedes en los servicios de alimentos. Es una lástima cuando uno tiene que elegir, pero bueno, así es. Feliz de tener que preparar esta presentación para ustedes y contar un poco la experiencia que hemos tenido nosotros trabajando con este programa de capacitación de los Estados Unidos. Lo primero que nos tenemos que preguntar, y que de alguna manera motiva el que estemos todos aquí presentes, es, bueno, ¿por qué ocurren las ETAs, enfermedades transmitidas por los alimentos? Y la verdad es que las ETAs ocurren porque existen consumidores, o existimos consumidores, porque existen peligros y convivimos con los peligros, y porque existen los alimentos. Y necesitamos consumir alimentos, ¿no es cierto? Como decía en la mañana, ¿no es cierto? Lo que entra por nuestra boca también puede llegar a matarnos. Y por lo tanto, tenemos que estar muy preocupados de qué supone trabajar en una industria de alimentos. Yo siempre digo que nosotros, los profesionales de la inocuidad alimentaria, que lo hemos resumido en la sigla PIA, ¿no es cierto?, los profesionales de la inocuidad alimentaria, tenemos un gran desafío y una gran responsabilidad, que nuestros consumidores no se mueran. Pero hoy día, cada vez más, ¿no es cierto?, cuando miramos los episodios a nivel de los medios de prensa, también tenemos que proteger la marca de la empresa. O sea, son dos grandes desafíos que tenemos que cumplir y eso cae sobre nuestros hombros, cae sobre nuestra responsabilidad. Y entonces estamos frente a consumidores que cambian sus hábitos, estamos frente también a peligros que cambian, aparecen los patógenos emergentes, aparecen por razones varias, patógenos que eran de un determinado nicho, aparecen en otro nicho,
Y también los alimentos cambian. Estamos consumiendo alimentos distintos, con distintas formulaciones, con distintas tecnologías, y eso supone que nosotros, los profesionales de la inocuidad alimentaria, tenemos que estar o estamos desafiados todos los días a grandes amenazas del punto de vista de la salud pública. Y en realidad, para predecir los errores sanitarios, para predecir las razones por las que ocurre una ETA, no hace falta una bolita de cristal. Nosotros, los profesionales de la inocuidad alimentaria, no necesitamos una bolita de cristal para predecir cuándo podemos tener un problema de inocuidad alimentaria. ¿Por qué? Porque es súper claro que nosotros tenemos que trabajar, no tratando de predecir, sino que tratando de prevenir. ¿Y cómo vamos a tratar de prevenir? Bueno, conociendo muy bien los peligros, conociendo muy bien cuáles son los comportamientos que amenazan la inocuidad de los alimentos y, por supuesto, conociendo las consecuencias. ¿Y cuál es el foco que tenemos que tener y cuál es el foco que el tema que se me ha pedido que hablemos hoy día, que ServSafe supone la prevención? Y eso es a lo cual tenemos que trabajar, a la prevención. Y como me presentaba Liliana, soy médico veterinario. Y los médicos veterinarios nos enseñan siempre también a prevenir las enfermedades en el ganado, en las aves, en los cerdos, etcétera, para, ¿no es cierto?, evitar las pérdidas económicas, para evitar las pérdidas productivas. Y en la industria alimentaria también tenemos que prevenir. ¿Y en qué nos vamos a centrar en prevenir? Los peligros están ahí. Y los peligros se mueven, ¿no es cierto?, de acuerdo a su propia biología y de acuerdo a su propia ecología. Por lo tanto, con lo que tenemos que trabajar son con los comportamientos. Y ahí entonces el foco, sobre todo en los servicios de alimento, que es el público que está presente hoy día, tenemos que trabajar en prevenir. Y entonces ese es nuestro principal énfasis. ¿Y cómo vamos a prevenir? Bueno, vamos a prevenir con lo que se conocen como medidas de control o prevención. ¿Y qué es lo que es una medida de control? Hoy día hemos visto hartas definiciones, ¿no es cierto? Es la acción o actividad que puede realizarse para prevenir o eliminar un peligro relacionado a la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a niveles aceptables. Entonces, si ustedes se fijan, esta prevención tiene como 3 niveles. La prevención propiamente tal, que la vamos a ver con un poquito más de detalle, la eliminación del agente causal o la reducción del agente causal. Y cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, de estos aspectos de las medidas preventivas, nosotros tenemos que tener en claro contra qué vamos a combatir. Es lo que yo siempre le he llamado combatiendo al enemigo. Y el enemigo en la industria de alimentos es el peligro. Y los peligros están claramente identificados, ¿no? Ya lo hemos hablado claramente hoy día. Los físicos, los químicos y los biológicos. Pero sin duda, a nivel de los servicios de alimentos, que es lo que estamos viendo hoy día en este panel, el peligro más importante, más del 80% de las enfermedades transmitidas por los alimentos que ocurren en el mundo, independiente de si se trata de país desarrollado o no desarrollado, etcétera, está situado en lo que son los peligros de tipo biológico. Y dentro de los peligros de tipo biológico, sin duda las bacterias son las más importantes. Por lo tanto, cuando vamos a hablar de medidas preventivas, en los peligros de la industria de servicios de alimentos particularmente, nos vamos a centrar sin duda en los peligros biológicos. ¿Y cuáles son estos fundamentos de prevención? Son 3. A mí me encanta hablar de estos 3 pilares. La ciencia, y hoy día también en la mañana escuchamos mucho cómo se hablaba de la importancia de la ciencia. La tecnología, fundamental, la tecnología ha ido evolucionando. Hoy día tenemos un avance a nivel de tecnología donde ya no solamente vamos a prevenir los problemas de inocuidad alimentaria con las tradicionales tecnologías, sino que tenemos tecnologías de pulsos eléctricos, de altas presiones, de radiaciones ultravioletas, etcétera, etcétera, que nos van a ayudar, ¿no es cierto?, a disminuir esa probabilidad de que ese peligro presente e inherente al alimento vaya a producir una enfermedad transmitida por los alimentos. Y finalmente, lo que le he llamado yo la praxis, ¿no?, la práctica. ¿Y qué es lo que de alguna manera hacía mención yo anteriormente cuando estamos hablando de los comportamientos? Los comportamientos tienen que tener con la práctica. Es cierto, para poder elaborar un buen programa de prevención, yo tengo que tener clara la ciencia, tengo que tener clara la tecnología, pero finalmente en un servicio de alimentos lo que está ocurriendo día a día, minuto a minuto, y seguro que tienen que haber corrido, ¿no es cierto?, Paul, en la cocina hoy día a la hora del almuerzo, todos los cocineros, la práctica, la manipulación, el movimiento, las cocciones, los enfriamientos, los servicios, las exhibiciones, son lo que finalmente ocurren en un servicio de alimentos y es ahí donde tenemos que enfocar la práctica. Y esa es la gran gracia que tiene ServSafe, ¿no? ServSafe
es un programa que tiene dos grandes focos, los gerentes y los manipuladores. Y esa es una de las cosas que me gusta mucho de ServSafe, porque parte de los gerentes. No es el tradicional enfoque con los que nos encontramos muchas veces en la industria, que nos dicen, ¿sabes qué? Tenemos problemas de inocuidad. Vamos a tener que hacerle un curso a los operarios, vamos a tener que hacerle un curso a los manipuladores. La filosofía de ServSafe es que si hay problemas de inocuidad o hay potenciales problemas de inocuidad, hay que comenzar por los gerentes. Y esa es una de las grandes filosofías y que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, ¿qué es ServSafe? ServSafe es un programa que fue creado por la Asociación Nacional de Restaurantes de Estados Unidos y por lo tanto está basado en el Código Sanitario de los Estados Unidos. Es un programa que tiene actualizaciones prácticamente cada 2 años. O sea, es un programa que está permanentemente en mejora continua, practica la mejora continua. Utiliza diseños instruccionales efectivos, todo tipo de instrumentos, tratando de que efectivamente podamos aprender utilizando todas nuestras herramientas. Cuenta con materiales didácticos que fueron desarrollados para ello, de modo de que haya empatía cuando el facilitador, el entrenador, utiliza las herramientas para trabajar. Utiliza instructores calificados. No cualquiera puede hacer un curso de ServSafe. Para ser un instructor ServSafe hay que hacer un curso de ServSafe y hay que aprobar un examen con un 90% para poder ser instructor. Provee también capacitación online, que eso facilita mucho la difusión a nivel internacional y también la difusión a nivel de las operaciones en todos sus horarios. Y también tiene la gran particularidad de uno de los grandes valores que tiene, es que provee certificación internacional. ¿Cuáles son los elementos claves de ServSafe? ServSafe tiene 3 elementos claves. Yo los he agrupado así, efectivamente tiene 12 capítulos, pero estos 12 capítulos los he querido agrupar en estos 3 grandes elementos claves. Primero, el concepto del camino de los alimentos. Lo que normalmente a nivel técnico hablamos del flujograma. Pero ServSafe es inteligente y en vez de hablar de flujograma, habla del camino de los alimentos. Con eso lo hace más empático. Hace que los manipuladores en la cocina puedan ver ese flujograma. No solamente en un papel, cuando uno diseña su flujograma en la cocina, sino que también lo puedan ver en vivo y puedan irse situando en qué parte del camino van cuando están en una cocina. Lo otro son las medidas de control y finalmente la responsabilidad de la gerencia y la capacitación continua. Son parte de los principios de ServSafe. En relación al camino de los alimentos, ServSafe considera la naturaleza de los ingredientes. Esto es muy importante. No todos los alimentos tienen la misma posibilidad de producir enfermedades transmitidas por los alimentos. Por lo tanto, ServSafe se centra en aquellos que pueden producir enfermedades. También considera el grado de manipulación, entendiendo que mientras más pasos operacionales, hablando técnicamente entre nosotros, pero hablando con un operario en la cocina o con un manipulador en la cocina, mientras más manipulación tenga un producto, más posibilidades tiene de tener una enfermedad transmitida por los alimentos. Las tecnologías utilizadas, el uso intencionado del alimento, esto es fundamental, el uso intencionado del alimento. ¿Cómo se estima que este alimento va a ser consumido? ¿Va a ser consumido crudo? ¿Va a ser consumido cocido? ¿Va a ser mantenido y después va a ser servido? Etcétera. El tipo de consumidor, muy importante el tipo de consumidor porque hay que considerar que hay consumidores que son más sensibles. También el tipo de la operación. Hay operaciones mucho más complejas. Una cadena de fast food donde a lo mejor tiene 2 líneas de proceso. Las medidas preventivas que tiene que aplicar van a ser mucho más concretas, mucho más fáciles de entrenar que en un servicio de restaurante de comida completa, como puede ser este hotel, ¿no es cierto?, donde hay probablemente muchos flujos distintos de platos y muchos ingredientes distintos y muchas tecnologías distintas. Entonces, por lo tanto, son todos elementos que de alguna manera tienen que ser conocidos y tienen que ser trabajados para poder implementar un programa de inocuidad de los alimentos. Esto mirado al punto de vista gráfico, en un menú, ¿no es cierto?, que pusimos ahí un plato cualquiera, a esta altura no importa porque acabamos de almorzar muy rico, así que no importa mostrar una foto de comida. Por ejemplo, si yo veo la ensalada de tomate, sin considerar la recepción y el almacenamiento, tiene un camino de los alimentos súper cortito, preparar y servir. Si miramos el bife, ¿no es cierto?, la carne que está ahí, tiene un camino un poquito más largo, preparar, cocinar y servir. Y si miramos la salsa de champiñones, que probablemente quedó hecha del día anterior por parte del chef, ¿no es cierto?, preparar, cocinar, mantener en frío, ¿no es cierto?, mantener en caliente, dependiendo del flujo, enfriar, recalentar y servir. Por lo tanto, si uno hiciera una mirada desde el punto de vista del riesgo, el flujo que tiene mayor riesgo de producir una enfermedad transmitida por los alimentos es el tercero. Mientras más pasos operacionales, más riesgos.
Estas medidas de prevención o medidas de control, nosotros las podemos dividir como en tres áreas. Aquellas propias, esto está aquí, ¿no? Aquellas propias del producto, que son las que el producto trae en sí mismo. Aquellas variables que tienen que ver con el proceso, que son lo que se conocen como procedimientos operativos estandarizados, y aquellos que tienen que ver con el ambiente, que son los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Entonces, ¿cuáles son estas medidas preventivas si uno las pudiera resumir? Bueno, la prevención de la contaminación cruzada, que es la primera que he representado con este lavado de manos, que es muy característico, el control propiamente tal y la destrucción. Son como las tres grandes medidas de control que nosotros vamos a poder encontrar en una cocina, en un servicio de alimentos. Si nosotros pudiéramos dividirlas o hacer un ejemplo, diríamos que el primer nivel de peligro es la contaminación microbiana, entendiéndose la contaminación como la contaminación cruzada, donde la medida preventiva esencial son los POEs. Luego, el otro peligro que tenemos en una cocina es el crecimiento microbiano, que existirá cada vez que yo tengo un problema de abuso de temperatura, abuso de tiempo y temperatura. ¿Qué metodologías voy a utilizar ahí como medidas preventivas? Tecnologías de barrera. Y dentro de las tecnologías de barrera, refrigeración, congelación, atmósfera modificada, acidificación, deshidratación. O sea, tecnología. Si ustedes se fijan, aquí tengo la ciencia y aquí tengo la tecnología. Y la sobrevivencia microbiana, que es en el fondo que los microorganismos sobrevivan a un proceso que está orientado a destruirlo, se controla por medio de las tecnologías de eliminación, donde tenemos la pasteurización, la aperización, la cocción, la esterilización, el escaldado. Sin contar también que tenemos tecnologías como la radiación ionizante, que tiene una poca aplicabilidad en un servicio de alimentos, y tenemos también la sanitización de productos, entendiéndose la sanitización como la sanitización de verdura, la sanitización de fruta, la sanitización de la cáscara de los huevos antes de quebrarlo, etc. Son los procedimientos con los que cuenta una cocina. Entonces, estas buenas prácticas o estas medidas preventivas son lo que son las buenas prácticas. O sea, cuando uno habla de las buenas prácticas, ¿de qué habla? De la forma para proceder con orden, con el objetivo de obtener productos de óptima calidad e inocuidad. Y si nosotros pudiéramos dividir estas medidas preventivas en tres grandes hitos en CERFSE, en el programa CERFSE, tendríamos la higiene del establecimiento y del personal, el uso de materias primas e insumos de fuentes autorizadas y los procesos tecnológicos de barrera y eliminación. Por ejemplo, CERFSE no nos dice simplemente que los manipuladores tendrán que tener un adecuado lavado de manos, sino que nos entrega información precisa. Dice que se tendrá que mojar las manos a 38 grados Celsius y que no es que se lave las manos así nomás, dice que tendrá que demorar 20 segundos. Cuando estoy con manipuladores les canto cumpleaños feliz, que demora 20 segundos. Pero si ustedes se cantan cumpleaños feliz en su memoria, se darán cuenta muchas veces que es más tiempo que el que solemos utilizar para lavarnos las manos. Entonces, es concreto. Cuando nos habla, por ejemplo, de cocinar, cuando nos habla, por ejemplo, de calidad de materia prima, no nos dice que el proveedor deberá entregar materia prima de óptima sanidad o inocuidad, sino que nos habla concreto. Si usted va a utilizar un pescado que se sirve crudo o parcialmente cocinado, un ceviche peruano que son muy ricos, ¿no es cierto? Bueno, nos dice lo que le tenemos que pedir al proveedor. El pescado tendrá que haber sido congelado a menos 20 grados o menos por un mínimo de 7 días, o si es a 35 grados tendrá que ser, ¿no es cierto?, por un mínimo de 15 horas y así. Nos va entregando información súper concreta. Y cuando nos habla de cocinar adecuadamente, a temperatura interna de seguridad del producto, tomar temperatura, etc., nos da temperaturas concretas, nos dice 74 grados Celsius por 15 segundos, ¿no es cierto?, dejarlo reposar, etcétera, etcétera. Estoy dando solamente algunos ejemplos por razones de tiempo. Cuando nos dice enfriar en forma segura, nos dice que hay que enfriar en 2 etapas, 2 horas, 4 horas, de 57 a 21 grados en 2 horas y luego de 21 a 5 horas. Entonces, nos entrega información concreta de lo que tenemos que hacer. Esa es la gran gracia de este programa de capacitación, muy orientativo en lo que es la industria. Y finalmente, cuando nos referimos a la responsabilidad de la gerencia y la capacitación continua, estamos hablando de 3 grandes valores, que son aquellos que están en las competencias del personal. El personal sabe hacer las cosas, puede hacer las cosas y quiere hacer las cosas. Sabe hacerlas, educación, capacitación, autoinstrucción, formación continua.
Puede, porque alguien puede saber, pero no puede. No puede porque no está suficientemente entrenado en el puesto de trabajo, porque no tiene los recursos, porque no tiene el empoderamiento y finalmente quiere hacer las cosas. ¿Y cómo yo voy a lograr que la gente quiera hacer las cosas? Con la automotivación, con el compromiso y con la visión del negocio. Y cuando hablo de la visión del negocio, no me refiero a la visión del negocio en términos monetarios, que es la que tenemos que tener nosotros normalmente los gerentes, sino que la visión del negocio inocuo. Entender la responsabilidad que significa alimentar cientos de personas todos los días y tener que protegerlas, tener que evitar que se enfermen y tener que evitar que se mueran. No tener que cargar y que lamentar, ¿no es cierto?, la pérdida de salud y la pérdida de vida de los consumidores. Entonces, resumiendo para terminar, los elementos claves de CERSEI son aquellos que nos van a permitir entregar alimentos inocuos, conocer muy bien el camino de los alimentos, entender que mientras más etapas operacionales, más peligro voy a poder encontrar y por lo tanto más medidas preventivas voy a tener que utilizar, conocer muy bien dónde están las medidas de control y finalmente entender que las personas hacen las cosas cuando saben hacerlas, cuando pueden hacerlas y cuando quieren hacerlas. Y finalmente, para nosotros los que estamos a cargo de liderar personas, una de las más difíciles es hacer que ellas quieran hacerlo. Pero ese es el gran desafío, un trabajo de todos los días en la que no podemos perder en ningún minuto el entusiasmo. Gracias. Gracias, Mónica. Tienen un balotario de preguntas el cual pueden usar y vamos a proceder a recolectarlas al final de la sesión para hacer las preguntas respectivas sobre el tema. Vamos a darle el pase a Mirna Sayú. Mirna, bienvenida. Gracias. Bien, buenas tardes. Reciban el saludo de nuestra Dirección General de Salud Ambiental. Vengo en representación de nuestra licenciada, la Mónica Saavedra. El tema y el rol principalmente de DIGESA es técnico-normativo y en ese sentido vamos a explicarles nuestras normas y el marco en el cual se viene trabajando todo lo que es la vigilancia del servicio de alimentación y también cómo es que se trabaja lo que es restaurantes. ¿Verdad? Bien, como lo mencionaba, somos una institución que tiene el rol netamente técnico-normativa y en ese aspecto nosotros elaboramos normas, ¿no? Y vigilamos la inocuidad alimentaria. Tenemos una ley que nos da esa competencia. Empezamos con la Ley General de Salud, luego la Ley de Inocuidad, tenemos un reglamento que es el reglamento de la Ley de Inocuidad y también el reglamento de vigilancia y control sanitario de alimentos. En ellos se establece, vamos a ir viendo, en ellos se establece todas nuestras acciones de vigilancia y control que realizamos. Esta es parte de nuestra estructura orgánica para conocer que dentro de DIGESA se encuentra la Dirección de Higiene Alimentaria y Zoonosis, en donde se trabajan todas las actividades de prevención y control en materia de inocuidad de alimentos. Luego tenemos otras direcciones, que son las de salud ocupacional, saneamiento básico y protección del ambiente, ¿no? ¿Cuál es el marco regulatorio en inocuidad de alimentos con el cual nosotros nos desempeñamos, ¿no? Como les mencionaba, nuestra Ley General de Salud, la cual nos establece que todo ser humano tiene derecho a tener una alimentación sana, nuestra Ley General del MINSA que establece nuestro reglamento de organización y funciones, en el cual además indica las responsabilidades como autoridad en materia de inocuidad a través de la Dirección de Higiene Alimentaria y Zoonosis. Luego tenemos nuestra Ley de Inocuidad, en cuyo decreto legislativo que aprueba y además su reglamento, el Decreto Supremo 034 de 2008, nos indican todas las competencias, tanto de DIGESA como autoridad sanitaria en materia de inocuidad de alimentos, excepto de industrializados, excepto de los productos hidrobiológicos, que es competencia del ITP, y los que competen a SENASA, de producción primaria. Nuestro Decreto Supremo, el 007 del año 98,
en el cual se establece además la vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas de estos productos industrializados, y nuestra norma para el funcionamiento de establecimientos y para funcionamiento de los servicios de alimentación colectiva, que si bien es cierto, data del año 81, está en proceso de actualización, ¿no? Una ley complementaria con la que trabajamos es la del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el cual también establece sus derechos. Además, empleamos otra normativa para el caso de nuestra vigilancia, cuando se realizan tomas de muestras, cuando se toman o se emiten autorizaciones, como es la conocida habilitación. Por ejemplo, se aplica la norma sanitaria para la aplicación del sistema HACCP en la fabricación de alimentos y bebidas, y la norma sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad de alimentos y bebidas, con la cual evaluamos los valores de los ensayos realizados. Tenemos una norma que hemos elaborado que sí no es competencia nuestra de directamente aplicarla, que es la norma del funcionamiento de restaurantes y servicios afines. Esta data del año 2005, que es la 363, en la cual establece todos los requisitos que debe cumplir un restaurante para su funcionamiento, además de los requisitos para estos ser acreditados como saludables. Adicionalmente, tenemos normas referenciales, como es la del Código de Prácticas de Higiene para los alimentos precocinados y cocinados que son utilizados para los servicios de comidas y colectividades del Códex Alimentarios. Veamos entonces un poco más al detalle algunos aspectos de esta norma para el funcionamiento de servicios de alimentación colectiva, ¿no? Esta tiene un alcance que señala que es para estos servicios de alimentación que provean alimentación a trabajadores y estudiantes, y además define, ¿no?, al servicio de alimentación colectiva. Esta la venimos aplicando cuando hacemos las inspecciones en campo, y además señala qué aspectos específicos se deben de cumplir respecto a infraestructura, respecto a transporte, respecto a las instalaciones, los equipos, condiciones de seguridad, la higiene, la desinfección, todo lo que tiene que ver con la inocuidad. Aquí vamos a ver un poco aspectos respecto a la infraestructura. Por ejemplo, respecto a su ubicación, ¿no?, hemos podido identificar en algunas inspecciones que hemos realizado que no todo ello a veces se cumple, y cuando nosotros hacemos la inspección y vemos que no hay cumplimiento, principalmente a la ubicación de los servicios de alimentación, que generalmente están en el sótano, que generalmente no cumple con estas condiciones, es cuando nosotros determinamos si hay o no una infracción ante ello. También vemos que el material de construcción, ¿no?, sea de condiciones que permitan una adecuada higiene, que no haya corrosión, no haya desgaste con las repetidas acciones de limpieza y desinfección. Vemos en infraestructura los pisos que deben mantener la pendiente adecuada a fin de que se pueda drenar los líquidos que se van generando por el mismo proceso de preparación de alimentos. Las uniones entre piso y pared, ¿no?, se repone como requisito que deben ser cóncavas para la facilidad de la higiene. Las ventanas, puertas y demás aberturas protegidas con mallas metálicas para evitar el ingreso de los insectos o cualquier vector que pudiera contaminar los alimentos. Una iluminación y ventilación adecuada, tanto cuanto a suficiencia como a la orientación, por ejemplo, de la ventilación, ¿no?, a fin de que eso no facilite la contaminación de los alimentos. Respecto a los equipos, el material del cual debe ser este equipo, que debe facilitar la higiene, que no debe de deteriorarse fácilmente a fin de que evite pues o dificulte la higiene.
las instalaciones de este local deben de facilitar o de tener la suficiente disposición de agua, condiciones adecuadas de desagüe, la ventilación e iluminación que ya se ha mencionado, y los servicios higiénicos sí se pide que obviamente estén separados de los vestuarios, ¿no? Y que no den directamente a las salas de proceso. Como hemos podido apreciar en algunas inspecciones, es sorprendente, a veces conocemos el comedor, llegamos en el mejor de los casos a ver las puertas de ingreso hacia la sala de proceso, pero cuando nosotros inspeccionamos conocemos ese servicio de alimentos que muchos le llaman cocina y nos quedamos muy sorprendidos con lo que puede haber ahí. Y eso es importante en ese sentido, lo que mencionaba Mónica, que es que la responsabilidad y el compromiso de la gerencia, ¿no? Respecto también a la ubicación, ya les había referido, y que ésta sea en el primer piso por la accesibilidad de los alimentos a ingresar en los servicios, en las áreas de recepción. A veces hemos podido apreciar que las áreas de recepción son zonas como casi garajes o siempre es el ingreso de ellos por el garaje. Por la accesibilidad entendemos del ingreso de los vehículos, sin embargo, ahí no se toman las medidas adecuadas para que se pueda recepcionar como debe ser los alimentos, es decir, que no se almacenen, no se recepcionen directamente en el piso, que no se proceda de ahí un cruce inmediato con los alimentos que deben de tenerse cuidados, como los precocidos, que a veces ingresan también, pasan por esa área, en fin. Entonces, existen sí algunos servicios que toman las medidas, ¿no? Una preárea de lavado y desinfección, entonces el alimento ya llega al área de proceso sin contar o con un riesgo minimizado, una cantidad microbiana minimizada que no va a permitir una mayor contaminación de los alimentos o va a prevenir, mejor dicho, la contaminación de los alimentos con los cuales se va a preparar las raciones, ¿no? Las paredes lisas impermeables es para la facilidad de la limpieza. Los techos deben ser de un material fuerte, resistente al calor. Bueno, hemos podido apreciar en algunos servicios de alimentos que a veces son a campo, casi por decir a campo abierto, son de techo, no es de un material que facilite la limpieza, que tiene aberturas, que facilite el ingreso de roedores. Entonces, eso nos ha sorprendido realmente y ante eso sí tomamos las medidas. Sin embargo, también hemos encontrado servicios de alimentos muy buenos en los cuales se han podido acreditar. Luego les vamos a indicar en el trabajo que hemos realizado. Respecto a las campanas extractoras, estas como requisito deben ser limpias y operativas, ¿no? A veces están en el servicio y no se utilizan. Los lavaderos deben ser de acero inoxidable, ¿no? Si es de cemento, este debe ser pulido y además revestido de la mayólica, la cual debe de ser un color claro y debe de facilitar la higiene, no debe estar íntegra, no debe estar rajada. Los desperdicios se deben de colectar en recipientes con tapa y ser eliminados al final de cada turno, ¿no? Respecto también a las condiciones del comedor, que es lo que les decía, que es la parte que nosotros como usuario podemos apreciar, debemos de ver de que esto esté muy anexo a la cocina para que facilite el tránsito de los alimentos, contar con una ventilación, iluminación adecuada, también la protección de las ventanas en ello, las vajillas de acero inoxidable, de fácil higienización, las cámaras frigoríficas, estas deben de ser además no solamente limpias por dentro, sino también por fuera, ¿no? Y deben contar con un dispositivo que permita medir la temperatura. Respecto al abastecimiento, ya les habría referido, ¿no?
que respecto a los vehículos, al ingreso de estos, pero estos vehículos de transporte de alimentos también deben de ser exclusivos para ese fin, no debe de transportarse a veces sustancias que puedan permitir la contaminación de los alimentos, a veces es el mismo proveedor de productos de limpieza y se aprovecha, como quien dice, el viaje y se transporta todo conjuntamente. Respecto a las frutas y hortalizas, estas deben ser transportadas principalmente en depósitos que no se deban contaminar, ¿no? Siempre en prevención. Disponer de un área especial para la recepción, que es lo que les mencionaba. Estos alimentos deben de cumplir con los requisitos, es decir, las características organolépticas, para eso debe contarse con un personal entrenado para ello, y en caso de tratarse de productos que industrializados, estos deben de verificarse el registro sanitario en nuestra página web. Tenemos ahí cómo poder hacer la búsqueda del registro sanitario por varias opciones, por opción de empresa, RUC, producto, registro, el número de expediente o por departamento, todos los productos que contengan registro sanitario. Respecto al almacenamiento y la conservación de los alimentos, aquellos que requieren de una cadena de frío deben de contar con ella y debe de registrarse periódicamente la temperatura en la que se mantiene dicho equipo a fin de asegurar la conservación de los alimentos, ¿no? Y respecto al proceso de preparación y conservación, importante de resaltar la cocción adecuada y completa de la carne, sobre todo la parte interna, para ello verificar y hacer uso del termómetro, que es lo recomendable. Aquellas cremas son las que nosotros no recomendamos, principalmente las de preparación casera, a fin de evitar los riesgos, ¿no? Las preparaciones de mayonesa, por ejemplo, en la época de APEC, que fue la temporada donde hicimos una acreditación a muchos servicios de alimentación, es que se evitó el consumo de ello, ¿no? La preparación principalmente. Bien, respecto al proceso de preparación, para mezclar los ingredientes existen utensilios que tienen su razón de ser, ¿no? Entonces, contamos con utensilios con mango, contamos con cucharas, contamos con pinzas para los panes, por ejemplo, entonces hay que emplear ello a fin de evitar el contacto con los alimentos y reducir el riesgo, ¿no? Rechazar siempre cualquier tipo de producto que tenga, en el caso de los cereales, que tenga humedecimiento, que no cumpla con las características organolépticas propias de este. Para el caso del control de calidad, porque sí, cuando se preparan los alimentos, siempre se ve, bueno, el sabor, ¿no? la sal y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que se debe utilizar? Siempre con la ayuda de un cucharón, que además que extraiga de la olla o del preparado la cantidad de alimento que vamos a probar y valerse de una cuchara para poder llevar a un plato donde poder enfriar y de ahí poder probarlo, ¿no? No hacerlo directamente, siempre utilizando otros instrumentos, otros utensilios. O, caso contrario, con 2 cucharas si no es con cuchara y cucharón. Para el caso de la distribución en el trasvase de los alimentos se debe realizar siempre de forma higiénica, verificar principalmente que los utensilios a emplear, pues estos estén adecuadamente lavados, desinfectados e íntegros. Respecto a la disposición de los residuos, estos deben de ser en recipientes con tapa y debe de eliminarse pues, luego de cada jornada. En cuanto al manipulador de alimento, existen algunos requisitos importantes que hay que cumplir y esto es algo que se debe de evaluar periódicamente en los servicios de alimentación, que es el acreditar un buen estado de salud con exámenes clínicos, ¿no?
A pesar de tener un departamento médico, a veces en el servicio de alimentos o de repente un médico que cada cierto tiempo viene a evaluar, es importante hacer exámenes adicionales que sean preventivos y que nos aseguren y nos lleven a tener un historial del personal, que por lo menos se haga una vez al año, que reciba capacitación permanente respecto a buenas prácticas de manipulación, el programa de higiene, ¿no? La aplicación y sobre todo con énfasis cada uno en sus funciones, pero no solamente recibir la capacitación, sino también verificar la aplicación de lo que se les está enseñando, ¿no? Que es muy importante. Además, existen prácticas estrictas de higiene que debe de cumplir todo manipulador y debe de esta ser revisada y verificada, en todo caso, al ingresar al servicio de alimentos, previo a realizar sus labores. Además, debe realizarse una supervisión, debe haber una persona encargada de supervisar y de verificar de que no realicen malos hábitos, que es generalmente el probar alimentos, o a veces el estornudar, o tener otras acciones negativas que pueden llevar consigo consecuencias de contaminación al alimento. Y algo muy importante, el lavado de manos. Vemos aquí, respecto al vestuario, que es lo que se recomienda, el uso adecuado de la cofia, el uso de guantes que no exime del lavado de manos, la mascarilla, que es un protector nasobucal, que he tenido la oportunidad de ver el uso, ¿sí? Sí cumplen con el uso, pero a veces solo es protector bucal. Y principalmente la atención al comensal debe de darle la oportunidad de opinión a ello. Pido unos cuantos minutos solamente para… Bien, en conclusión, respecto al servicio de alimentación, nosotros hemos fortalecido, sí, nuestras acciones de vigilancia. Ya a nivel nacional se están realizando las inspecciones a los servicios de alimentos, se inició con la de servicios de alimentación en hospitales y clínicas y estamos realizando a otros servicios de alimentos que brindan el servicio particular a instituciones, ¿no? La ley de inocuidad, como les había dicho, establece en su artículo 5 la responsabilidad de los proveedores de suministrar alimentos sanos y seguros, y estos son responsables directos de lo que ponen, expenden o ponen a comercialización, ¿no? Nuestra página web tienen ahí para que ustedes puedan hacer alguna queja, ¿no? Y eso nos ayuda mucho a hacer la vigilancia e inicia un proceso de atención específica para algún caso en el que pudiera pues tener alguna situación de riesgo sanitario al alimento. Respecto a la norma sanitaria de funcionamiento de restaurantes y servicios afines, esta ha sido elaborada, sí es cierto, en la DIGESA, sin embargo, es competencia municipal realizar la vigilancia sanitaria, efectuar la fiscalización en ello y además velar por el cumplimiento de esta norma, ¿no? Hacia el año 2005, cuando se emitió esta norma, DIGESA impulsó la acreditación y el sistema de este programa de restaurante saludable con el apoyo de algunas municipalidades a fin de que den cumplimiento a esta norma, y es así como se ha venido trabajando hasta el año 2007 más o menos, a mediados del 2007, y en el 2008 se retoma a través de esta conferencia internacional que hay, es el APEC, y es que realizamos una visita aproximadamente a 101 establecimientos que llegamos a acreditar en servicios de alimentación de hoteles y restaurantes con el apoyo de municipalidades, tanto acá en Lima como en provincia. Fueron 8 sedes, lográndose identificar un sticker, ¿no?, que permitía a los participantes de estas reuniones solamente consumir, identificar, seleccionar sus servicios de alimento y consumir alimentos solamente en ellos, en protección de la salud, ¿no? Vale recalcar que el incumplimiento a esta norma sanitaria conlleva infracciones tanto respecto a la infraestructura, al proceso de preparación y a los manipuladores de alimentos, lo cual debe de
ser cumplido por la municipalidad. Hemos realizado con ellos conjuntamente acciones, sin embargo, hay todavía mucho camino por recorrer en ese aspecto. Creo que eso es todo. Muchas gracias.